Hola, muy buenas y bienvenidos a este segundo vídeo sobre las funciones en JavaScript, uno de tantos vídeos del videotutorial de JavaScript de desarrolloweb.com. En este segundo vídeo os vamos a explicar dónde colocar las funciones, es decir, cuáles son los lugares adecuados para colocar las funciones JavaScript dentro del código fuente de una página web. Comienzo mostrándoos aquí para vuestra referencia el artículo en desarrolloweb.com donde está explicado todo lo que os voy a comentar en este vídeo. Con la diferencia que, bueno, en estos vídeos pues vamos directamente a la práctica y os explico todo a la vez que realizamos algunos ejemplos de JavaScript, en este caso pues con funciones. Comenzamos ya con este primer ejemplo de funciones en los cuales vamos a ver cuál es la colocación básica de las funciones dentro del código fuente de la página. Y me estáis viendo aquí en Comodo Edit cómo creo un archivo a través de un template, de una plantilla de HTML, le coloco aquí el nombre del archivo que voy a crear y Enter para crearlo y bueno, directamente aquí puedo editar ya el código fuente con la página básica del HTML tecleada, que así no la tengo que crear yo a mano. Y en este código fuente, pues bueno, vamos a colocar aquí un titular y aquí un poquito más abajo ya abrimos un bloque de script JavaScript, en el cual vamos a colocar una función. La regla general para la creación de funciones en cualquier lenguaje de programación es que siempre las declaremos, es decir, escribamos el código de la función antes de invocarlas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que queréis utilizar una función, tenéis que fijaros que haya sido declarada previamente. Ahora bien, JavaScript tiene una ventaja que es que puedo declarar una función después del código de la llamada a una función. Eso sí, siempre y cuando tanto la declaración como la llamada estén en el mismo bloque de script. Es decir, que yo siempre puedo declarar una función y utilizarla en cualquier otro lugar de la página, siempre y cuando JavaScript primero haya leído esa declaración de la función. Ahora bien, si yo estoy utilizando una función y estoy llamándola dentro del mismo bloque de código de JavaScript, dentro del mismo script barra script, pues yo podía incluso llamar a esta función antes de su declaración. ¿Veis? Ahora estoy dentro de ese mismo bloque de script y si yo quiero, puedo hacer aquí una llamada a mi función declarada previamente. ¿De acuerdo? Esto no tendría ningún problema en JavaScript, eso sí, siempre que estemos dentro del mismo bloque de script. ¿De acuerdo? Podemos ver esta página en funcionamiento dentro del Comodo Edit y vemos que me muestra el mensaje probando, probando, porque realmente la función, aunque haya sido declarada un poquito más tarde, está en el mismo bloque de script, entonces no hay ningún problema de hacer esto en JavaScript. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, pues debe ser porque JavaScript primero lee todo el bloque de script, si hay alguna función la asimila, ya la memoriza y luego lo ejecuta ese bloque de script. Entonces, aunque hayas colocado la llamada función antes de lo que es la declaración, pues bueno, como se ha leído primero todo ese bloque de script, pues no hay ningún problema, esa función se ejecuta. Lo que no puedo hacer es intentar llamar a una función que ha sido declarada en un bloque de script posterior. Es decir, no puedo llamar en un bloque de script anterior a la declaración de esta función. ¿Veis? Ahí me dice que mi función no existe porque no ha sido declarada todavía. Está declarada en un bloque de script más tarde. Entonces, en principio, no me parece ningún error aquí en el Comodo Edit. Tengo que pasarlo aquí al Firefox y me dice probando, probando, pero no me dice nada. Aquí recordar que aquí en la barra de menús tenemos el menú de herramientas y la consola de errores que nos dice los errores JavaScript que podemos estar cometiendo y aquí vemos que dice que mi función is not defined. Bueno, en la línea 10 vamos a buscar ese código en la línea 10 y vamos a ver cómo efectivamente en esa línea mi función no está definido, con lo cual estáis viendo que al estar en un bloque de script anterior no puedo hacer una llamada a una función que no ha sido declarada todavía. Esa, digo, es la regla general
de cualquier lenguaje de programación, nunca llamar a las funciones antes de haber sido declaradas, y en este caso, en JavaScript, lo estáis viendo que también es así. Ahora bien, en un bloque de script posterior, puedo llamar perfectamente esa función. Como JavaScript ya me leyó el código script del bloque anterior, pues la llamada a esta función no hay ningún problema por realizarla. ¿Veis? Más adelante podría llamar a mi función. Aquí puedo comentar ese código que me daría error y me salen los probando que me dice que efectivamente está funcionando esto perfectamente. Voy a limpiar la consola de errores, actualizo el Firefox, me muestra el primer probando, el segundo y no hay ningún error porque yo puedo perfectamente en un bloque de script posterior llamar a una función declarada en un bloque de script anterior. Los que tenéis un poco de idea de programación, pues bueno, no creo que esto signifique ningún problema. Los que no la teníais, pues bueno, tener en cuenta siempre ese detalle. Declarar antes las funciones, escribir su código antes de hacer las llamadas a las funciones. Bueno, este primer ejemplo es bien sencillo. Aún así, vamos a hacer una pequeña recapitulación para asegurarnos que esto, aunque sea muy sencillo, ha quedado claro para todos. Bien, vamos a ver si consigo quitar líneas aquí para poder ver todo el script en la misma pantalla, en el mismo vídeo, todo a la vez. Y hacemos una recapitulación de lo que hemos hecho hasta el momento en este código fuente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una declaración a la función que está por aquí, ¿de acuerdo? Tenemos la función, mi función, que está declarada aquí. No hay ningún problema por invocar esa función, siempre, aunque sea antes de la declaración, siempre y cuando estemos en el mismo bloque de script. En un bloque de script posterior puedo llamar perfectamente a esa función, no hay ningún problema, porque esa función ya fue declarada. Lo que no puedo hacer es llamar a esta función en un bloque de script anterior, porque entonces esa función no ha sido declarada y me diría que esa función no ha sido definida todavía, me daría un error JavaScript. Así que vistas esas reglas de colocación, ahora vamos a ver un poquito cuáles son las reglas lógicas que utilizamos los programadores de JavaScript para hacernos la vida un poquito más sencilla. Pues bueno, vamos a hacerlo en un segundo ejemplo que se llamará colocar2.html y pues bueno, donde vamos a explicar cuáles serían las reglas o típicas o las maneras de colocar funciones que solemos hacer en JavaScript típicamente o habitualmente. ¿De acuerdo? Pues bueno, las funciones las solemos colocar en el head de la página. O sea, entre head y /head colocamos los bloques de script que definen las funciones que vamos a utilizar a lo largo de toda la página web. ¿Y por qué dentro del head? Pues bueno, por una sencilla razón, porque lo primero que se lee en la página web es el head, es la cabecera, entonces ahí lee todas las funciones que vamos a utilizar dentro del cuerpo de la página, entonces podemos estar seguros que esas funciones que vamos a utilizar más tarde han sido definidas anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una función cambia color que me está definiendo una instrucción para cambiar el color de fondo de una página web y la estoy declarando en el head de la página, dentro de un bloque de script que he colocado dentro de head y /head. Bueno, pues esa sencilla convención es la que utilizamos los programadores para definir funciones en JavaScript. Eso nos permite que luego en el cuerpo de la página podremos invocar cualquiera de las funciones que han sido definidas en un bloque de script en el head. Como fueron definidas anteriormente, yo las puedo invocar perfectamente con la seguridad de que van a estar activas o que JavaScript las va a conocer antes de hacer las llamadas a esas funciones. Entonces ahora estamos aquí en un bloque de script dentro del cuerpo de la página y puedo llamar perfectamente a una función que fue colocada en la cabecera. ¿De acuerdo? Entonces llamo a la función cambia color, que lo que hará será cambiar el color de fondo de mi página web. ¿De acuerdo? Bueno, voy a colocar aquí un H1
dentro de mi página web simplemente para colocar algún texto dentro del cuerpo de la página y con esa función cambia color me va a cambiar a ese color de fondo que he definido ahí con ese valor RGB. Podemos ver esto funcionando y veis cómo la página web tiene un color de fondo que no estaba definido dentro del estilo de la etiqueta body, sino que lo he definido o lo he marcado a través de JavaScript. Voy a colocar un naranja un poco más fuerte y veis cómo el color de fondo cambia gracias a la función document.bgcolor, o sea, la función no, a la propiedad bgcolor del objeto document. Más tarde veremos qué es esto, pero bueno, con eso conseguimos hacer un cambio de color cambiando la propiedad bgcolor del documento. Pero ojo, esa regla de colocación también tiene que atender a otras reglas propias de lo que es una página web. Por ejemplo, este detalle que os voy a comentar ahora. Fijaros que esta función cambia color, cambia el color del documento de la página web. Muy bien, yo puedo invocarla perfectamente en este mismo bloque de script porque la función ya ha sido declarada. Entonces podría perfectamente llamar aquí a la función cambia color. Pero ahora bien, el documento de la página web solo se inicia cuando se genera o cuando se está leyendo la etiqueta body. Con lo cual, en ese primer cambia color que estamos definiendo dentro del head, el body o el documento aún no fue creado. Entonces yo no puedo cambiar el color de una página web, el color de fondo de una página web que aún no ha sido creado su documento. Con lo cual estáis viendo aquí que la página continúa en blanco, esa función cambia color, aunque JavaScript la entendió, la procesó, pero el navegador no pudo cambiar el color de ningún documento porque no había sido creado todavía. Podemos ver en la consola de errores de JavaScript, a ver si esto nos ha producido algún error, y no debería. Bueno, aquí me dice que el color es not defined, pero permítame limpiar esta consola porque creo que es el error de antes que tenía, y he actualizado la página y no me muestra ningún error. O sea, no hay errores JavaScript, lo que pasa es que el documento no fue creado, entonces no pude cambiar el color de fondo de la página web. Entonces este cambia color no podría procesarse aquí, bueno, podría procesarse, pero no hará nada porque el documento no se ha creado, con lo cual lo que puedo hacer es comentarlo y dejar simplemente el cambia color que había dentro del body de la página, dentro del script, un bloque de script que habíamos colocado en el body, y que ese cambia color sí que funcionaría el que se coloque una vez el documento esté listo para poder cambiar su fondo, el color de su fondo, ¿no? Bueno, pues entonces ya sabemos más o menos cómo colocar las funciones. Sabemos que por convención las colocamos dentro del head, pero que tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas de JavaScript se pueden ejecutar solo cuando JavaScript está listo para ejecutarlas. Por ejemplo, este cambia color no podía ejecutarse aquí, o podía ejecutarse, pero no produciría ningún resultado. Entonces lo que os digo, simplemente lo voy a comentar y voy a dejar este último cambia color que sí que se puede ejecutar porque el documento ya está en marcha y preparado para recibir sentencias que lo modifiquen. ¿De acuerdo? Pues bueno, lo vamos a dejar por aquí este segundo vídeo sobre las funciones en JavaScript y en el siguiente vídeo entraremos en temas un poquito más interesantes como son el paso de parámetros en funciones. De momento, como os digo, nada más. Os agradezco a todos por vuestra atención y os cito para dentro de poco un nuevo vídeo en desarrolloweb.com. ¡Hasta pronto!